ya vamos a continuar, si os parece, con la mesa y voy a invitar a mis magníficos compañeros en el escenario, por favor, para que vayáis subiendo, Ana, Carmen, Alfonso y Juan Manuel, para continuar la conversación de cómo efectivamente empresas líderes, empresas que se lo están tomando muy en serio, ¿no?, y están trabajando en ello, pues para que compartan con nosotros precisamente pues eso, ¿no?, qué están haciendo, cuáles son los retos que hay por delante y este reto, riesgo, este enfoque de esto es business, ¿no?, realmente es economía, no estamos ya hablando, me ha gustado eso del flower power, no estamos en eso, sino que estamos hablando desde luego de negocio, de riesgos, pero también de oportunidades. En primer lugar, quería presentaros, voy desde allí hacia aquí, si os parece, tenemos a Alfonso Pascual, que es director de Personas, Comunicación, RSC, Regulación y Relaciones Institucionales en Engie en España. Bienvenido, Alfonso. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Carmen Gómez Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia. Bienvenida, Carmen. Gracias, Ana. Tenemos a continuación a Juan Manuel Báñez, que es Head of Circular Economy para Europa de Amazon. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Y aquí a mi derecha, Ana Millán, directora de Negocio Responsable de Accenture España, Portugal e Israel. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos hoy aquí. Estoy segura que será una conversación de alto nivel y realmente interesante. Retos, oportunidades y negocio, ¿no? Voy a empezar, si te parece, contigo, Ana. En primer lugar, bueno, visto lo que nos han compartido, ¿no?, tanto Fiona como Iva, este contexto al que nos enfrentamos, quería saber, pues desde Accenture, cuáles son esos compromisos en materia ambiental que tenéis sobre la mesa y en qué punto estáis de conseguirlos. Claro que sí. Bueno, gracias y felicidades por este nuevo evento exitoso. Esto es una tradición y es un placer estar aquí entre vosotros. Nosotros somos una compañía digital global cuyo propósito es cumplir con la promesa de la tecnología y el ingenio humano para abrir paso a cambios y que esos cambios sean cambios que generen valor para todos y para toda la sociedad y todo el planeta. Por supuesto, nosotros tenemos nuestros targets medioambientales, ya empezando con nuestro compromiso para hacer todo lo que podemos para mantener el 1,5 grados, el incremento limitándolo ahí. También tenemos targets basados en la ciencia. Nos hemos comprometido a una reducción del 11% de todas nuestras emisiones globales en el 2025 respecto a nuestra línea base del 2016. También en los scopes 1 y 2, pues una reducción más importante del 68%. En ambos vamos ya muy bien, haciéndolo por 3 o por 2 o por 3 las reducciones que nos habíamos comprometido. Además, tenemos para aquellas emisiones que no seamos capaces de reducir, hemos lanzado proyectos propietarios basados en la naturaleza para capturar carbono directamente de la atmósfera, ¿no?, que además incrementan la biodiversidad de la zona y la riqueza de la comunidad. Por tanto, con esto pensamos llegar en el 2025 a cumplir nuestros objetivos net cero. Además de estos objetivos, tenemos también nuestro objetivo de movernos hacia residuos cero. Y ahí, claro, nuestros residuos son pues, residuo electrónico, ¿no?, tanto nuestros móviles, nuestros portátiles, servidores, algo de mobiliario, y ahí realmente estamos alcanzando casi el 100% de nuestros residuos están ya siendo reciclados o reutilizados, ¿no? Por supuesto, se me olvidó decirlo antes, hay un compromiso de energía renovable en el 2023 que en España ya cumplimos y a nivel global estamos a punto de cumplir, ¿no? También para lograr esas reducciones nos ponemos muchísimo foco, reducción de emisiones, sobre todo en lo que duele más, que es el Scope 3, ¿no? Ponemos muchísimo foco en lo que son los viajes responsables, trabajando con nuestros proveedores para que nos puedan ofrecer ofertas de viaje mucho más sostenibles, también utilizando mucho los sistemas de la digitalización, ¿no?, la telepresencia, el poder trabajar en casa, lo que se pueda, ¿no? También
lo que es el IT sostenible. O sea, nosotros sabemos todo el IT con el que opera Accenture, cuál es el consumo energético y las emisiones de CO2 vinculadas a ese IT, y lo vamos reduciendo, ¿no? Y además estamos muy comprometidos con los servicios que prestamos a nuestros clientes, cada vez ir embebiendo más contenido medioambiental para que también desde esta prestación de servicios hagamos una contribución positiva al medio ambiente. Desde luego, Ana, es fundamental el rol que tenéis ahí también como facilitadores, ¿no?, del resto de negocios. Dijo Séneca que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va, ¿no? Entonces, eso de tener unos objetivos claros, marcados y unos puntos intermedios, ¿no?, de cumplimiento es fundamental para poder conseguir el éxito. Y de esto también sabe mucho Coca-Cola, y voy contigo, Carmen, ahora, porque es importante para las compañías crecer cada año, ¿no? Pero además crecer haciéndolo de una manera sostenible, como venís haciendo desde Coca-Cola Europacific Partners. Y ahí quería preguntarte cómo enfocáis, ¿no? ¿Cuál también es vuestro enfoque de gestión y negocio responsable basado en estos 3 pilares ESG? Bueno, pues yo creo que efectivamente todas las compañías tenemos la obligación de crecer y de ir dando un valor a la sociedad, y entre ellos a los accionistas, por supuesto. Pero nosotros, bueno, como otros muchos, tenemos claro que ese crecimiento tiene que ser sostenible. Y efectivamente, lo primero que tienes que tener claro, como decía Ana, es a dónde quieres llegar. Es decir, tienes que tener esa hoja de ruta muy bien definida. Y además no solamente construida por ti, sino también habiendo consultado a tu alrededor, a tus grupos de interés, a tus stakeholders, a tus inversores, pero también a la sociedad en general, a las administraciones públicas. Es decir, habiéndoles preguntado qué se espera de ti como compañía, pues por la naturaleza del negocio que tú tengas, a lo que te dediques, ¿no? Y bueno, pues con eso nosotros pues construimos esa hoja de ruta, esa estrategia de sostenibilidad que se llama This is Forward, que lo que pretende es tener un impacto positivo en aquellas áreas de negocio que por la naturaleza de nuestro negocio podemos tener ese impacto, ¿no? Que son nuestros ingredientes, nuestros envases, agua, clima, cadena de suministro y impacto social. Entonces, ahí en cada una de estas 6 áreas de actuación lo que tenemos son esa hoja de ruta con esos objetivos, con esos KPIs a alcanzar en un momento determinado del tiempo que van guiando el crecimiento sostenible de nuestra organización. Nuestro objetivo es ir comunicando de forma totalmente transparente cómo vamos evolucionando en cada uno de ellos. Hay algunos pues, que hemos conseguido incluso con anterioridad y con anterioridad incluso a lo que nos piden las administraciones públicas o las legislaciones, y otros donde todavía tenemos que acelerar un poco más nuestra hoja de ruta, ¿no? Y de hecho hemos modificado algunos de esos objetivos para hacerlos incluso más cortos en el tiempo, porque estamos viendo que esto tiene que ser algo dinámico y por supuesto esa estrategia de sostenibilidad no puede ser fija, sino que tiene que ir modificándose según sean las necesidades y también las disponibilidades de que la tecnología nos permite ir más rápido, con lo cual es algo totalmente flexible. Y eso es un poco, bueno, pues la forma en la que lo vemos. Por supuesto, hay una estructura de gobierno detrás que desde el Consejo de Administración, desde el Board, se van compartiendo esos resultados de forma periódica, 5 veces al año, y esa estructura organizativa va cayendo al equipo de dirección y a cada una de las business units, en este caso la de España y de Portugal, donde se van compartiendo esos objetivos y las dificultades que vamos teniendo, con el objetivo también de desbloquear las cosas que vayamos teniendo más en dificultad. Muy interesante, porque desde luego tener esa oportunidad a poder aumentar la ambición, ¿no?, mientras vamos avanzando es, yo creo, también un hito que esperamos, ¿no?, de todos, porque es la manera de llegar más lejos y más rápido, ¿no?, que ha salido hoy aquí varias veces. Hablamos de negocio, de reinterpretación o de modificación, ¿no?, de cómo entendíamos el negocio hace unos años y cómo lo tenemos que entender a futuro, y ahí juega un papel fundamental la economía circular, ¿no?, el poder transicionar los modelos de negocio de la economía lineal a la economía circular, ya no solo para proteger los recursos naturales, que por supuesto también, o ya no solo para disminuir el impacto que tenemos sobre el medio, sino también para acercarnos o meternos en la senda de cumplimiento de ese objetivo de 1,5 grados centígrados a final de siglo, que es el que a todos nos guía, ¿no?, y que compartimos aquí. Y para hablar de esto, bueno, pues las empresas grandes, sobre todo las que tenéis, ¿no?, esta presencia a nivel global, es fundamental que estéis en ese barco. Y ahí, ya que contamos hoy aquí con Juan Manuel, experto en economía circular, quería preguntarte en Amazon precisamente cómo estáis incorporando ese enfoque de economía circular en vuestro negocio, cuáles son los objetivos, los retos que os habéis encontrado y cómo vais avanzando en este sentido. Vale.
Dentro de Amazon, la economía circular para nosotros es fundamental el tema del embalaje, como es obvio. Y entendemos que los clientes tienen dos objetivos o dos prioridades cuando hablamos de embalaje. Uno es que el producto llegue en buenas condiciones y el otro que tenga un impacto mínimo a nivel medioambiental. Nosotros somos una empresa grande, cerca de 1,5 millones de empleados a nivel global, y con el éxito y con la escala viene la responsabilidad. Y sabemos que estamos lejos de ser perfectos, pero estamos trabajando muy duramente para la mejora en todos estos aspectos. Entonces, por ejemplo, un dato bastante interesante es que desde el 2015 hemos logrado reducir el peso de packaging en un 41% por envío, que supone 2 millones de toneladas de material que dejamos de utilizar en nuestro business. Esto es un tema bastante interesante porque requiere de mucha colaboración y mucho trabajo interno a nivel científico, a nivel de nuestros técnicos, ver cómo podemos hacer la reducción de ese embalaje, la utilización de los materiales, comentar, por ejemplo, que todas nuestras cajas y sobres de papel que utilizamos son 100% reciclables y de material reciclado, que desde enero del 2021 eliminamos las bolsas de plástico de un solo uso en toda nuestra cadena de distribución. Pero además de la parte de materiales hay un concepto que nosotros estamos trabajando muchísimo y es intentar reinventar la fórmula del embalaje dentro del modelo de comercio electrónico. Y para ello queremos eliminar el embalaje adicional de Amazon, trabajando con los stakeholders, como se hablaba anteriormente, y trabajando con ellos, ayudándoles a hacer un tipo de embalaje que no sea necesario la utilización de nuestro, digamos, packaging secundario. Queremos utilizarlo porque somos conscientes que hay en el mundo del comercio online hay una franja que podemos utilizar para reducir la materialidad. Por ejemplo, no necesitamos necesariamente tener un exceso de packaging por temas de marketing, porque tú ya has comprado ese producto. Y hay una serie de aristas que son interesantes de describir, y lo que hacemos, trabajamos con los productores y con los vendedores para rediseñar el packaging que ellos están utilizando para que puedan pasar por todo el proceso de transformación de la cadena de transporte de una forma segura, pero eliminando el tema de la materialidad. Entonces, estamos en España, por ejemplo, hemos aumentado más de un 50% el envío de pedidos sin la necesidad de tener el embalaje de Amazon. Nosotros, como decía con anterioridad, tenemos un par de proyectos con los que llevamos trabajando muchos años para la reducción del embalaje. Y lo que estamos intentando ahora mismo con las oportunidades a nivel legislativo de la Packaging Waste Regulation, que yo creo que, bueno, muchos sabréis que es un poco la revisión de toda la normativa de embalaje, la inclusión del concepto online dentro de la regulación, porque entendemos que es importante que las nuevas regulaciones entiendan que existe una dualidad en la realidad offline, online, y que se ataje desde el principio, desde el inicio, para que así pueda quedar bien reflejado y para que podamos utilizar las diferentes variables para la reducción de material a nivel de embalaje. Un aspecto bastante importante dentro de la empresa nuestra. Qué bueno, muy interesante ese enfoque, ¿no?, necesario de colaboración, tanto in-house con los departamentos de marketing, etcétera, como con los proveedores, y eso también que se quedan luego para poder trabajar de esa manera con otros distribuidores, ¿no? O sea, que al final es win-win de todos. Muchísimas gracias, Juanma. Voy ahora contigo, Alfonso, porque si hablamos de modelos de negocio que se tienen que reinventar o que tienen que avanzar, desde luego el sector energético, como ya lo hemos comentado anteriormente, pues es uno de los que habéis estado ahí, ¿no?, en el punto de mira, o estáis en el punto de mira, pero desde luego hay que reconocer el esfuerzo, la inversión, la innovación que le estáis metiendo, ¿no?, al negocio para efectivamente pasar a ser parte de la solución, ¿no?, de los retos climáticos que tenemos actualmente. Entonces, bueno, desde ENGIE quería que nos cuentes un poco, efectivamente, vosotros con ese convencimiento, ¿no?, de ser parte de esa transición energética necesaria, de neutralidad climática, ¿no?, que queremos conseguir, cómo estáis haciendo este enfoque, teniendo en cuenta una cosa muy importante que ha salido también antes. Hablamos de las crisis gemelas que mencionaba Germán, lo hemos visto con la intervención de Fiona y de Eva,
que cada vez esto es más complicado, porque ya no vale solo poner el foco en el cambio climático, sino que tenemos que entender todo como un sistema y hay que hacer las cosas sin generar unos daños colaterales no deseados, ¿no? Por ejemplo, en la biodiversidad. Entonces, ¿cómo estáis haciendo este enfoque de energías renovables, de apuesta por las renovables en ENGIE? Primero, gracias por la invitación y la enhorabuena por el éxito de crítica y público que podemos ver todos aquí en esta sala de un sitio tan magnífico como es la Real Fábrica de Tapices. Está claro, antes de que la encuesta se convirtiera en un examen, que todos veíamos el cambio climático que está íntimamente ligado con la biodiversidad. Nosotros, como compañía energética, estamos muy orgullosos del propósito que materializamos. Nuestro propósito es actuar para acelerar esta transición energética y, por lo tanto, nos ponemos objetivos bastante ambiciosos. Y para mitigar ese cambio climático y llegar a esos incluso por debajo de los 2 grados, el 1,5 grados, nuestra ambición es crecer en energías renovables. Tenemos unos objetivos de... cerramos el año pasado, el 22, con una capacidad instalada de energías renovables de algo más de 30 gigavatios, 32 gigavatios. En el 2025 queremos llegar a 50 y en el 2030 a 80. La pendiente de la rampa es desafiante. Y con esto, como decías, también somos una empresa global. Estamos en 31 países. El cambio climático no se entiende solamente con soluciones en España, se entiende con soluciones globales. Pero, sin embargo, la biodiversidad sí que se aterriza a nivel local. Nosotros en nuestros proyectos trabajamos esa localidad. Entonces, los trabajamos desde la fase de desarrollo, pasando por los comités de inversión, donde se toma la decisión de, en función del impacto, si acometemos la inversión. Porque lo nuestro, y creo que es lógico, es primero evitar el impacto que produce la actividad. Si no podemos evitarlo todo o en gran medida, es corregirlo. La tercera fase ya sería, bueno, si no han funcionado las 2 primeras, vamos a ver si compensamos. Y si eso tampoco termina de encajar, no se acomete la inversión. Y hablamos con todos los grupos de interés a nivel local. Nosotros no solamente desarrollamos, construimos, operamos, mantenemos y los activos tienen una vida de más de 20 años. Es decir, vas a estar en esa localidad con esas personas, ese medio ambiente, la biodiversidad que hay allí durante mucho tiempo. Ese análisis se hace desde un principio, se mantiene, se evalúa, se corrige o simplemente se van implementando las medidas que poníamos desde un principio. Ejemplos que tenemos en España, pues tenemos unas plantas mini hidráulicas que algunas suma ya 100 años. Como dice algún colega mío, más que una planta parece un museo. Y ahí también ves cómo ha evolucionado la tecnología. Bueno, pues el canal de toma de agua todos los años se limpia. Y en ese canal pues hay peces, hay cangrejos. Hacemos una campaña de salvamento. El año pasado, por ejemplo, fueron más de 4.000 truchas, más de 2.000 cangrejos de río, y eso lo llevamos haciendo todos los años, durante décadas. Con lo cual estamos absolutamente integrados en ese entorno local. En energía fotovoltaica, bueno, pues pastoreo. Pues evidentemente hay una simbiosis, porque el que los parques fotovoltaicos ya no utilicen plataformas de hormigón, cuyo impacto sobre la biodiversidad creo que es evidente, bueno, pues las hierbas crecen y eso puede afectar, evidentemente, a la producción de energía eléctrica. Somos una empresa energética y nos dedicamos a generar megavatios hora y venderlos. Pero, a su vez, contribuyes a que la economía y el medio ambiente se conserve, se mantenga e incluso crezca en esa localidad. Y con la tecnología eólica, pues también tenemos ejemplos. Tenemos un parque en Fuerteventura, donde tenemos un sistema de vigilancia 24 horas, 7 días a la semana de avifauna, con personas que pueden parar en segundos un aerogenerador con una tablet,
como la que tienes tú ahí, Ana, y se para el aerogenerador, se analiza, con lo cual la integración de las energías renovables en el entorno es fundamental y es esencial para mantener la biodiversidad. No se puede entender una cosa sin la otra. Desde luego, vamos, es fundamental y muy importante la labor de la tecnología, que hablaremos a continuación también del tema, yo creo que lo habéis mencionado todos. Y importante también, como decías, esa apuesta por las renovables, que sin duda es un elemento clave para esta transición energética, ¿no?, que tenemos todos que hacer y que, de hecho, ahora mismo, bueno, muy recientemente, ¿no?, esta semana el G20 ya ha manifestado, ¿no?, ese llamamiento a poder triplicar la capacidad renovable para 2030 y, de hecho, desde Forética también acabamos de adherirnos a la llamada, ¿no?, a la acción que ha lanzado Global Renewables Alliance, precisamente para solicitar que en la COP28, ¿no?, en la que desde Forética también estaremos presentes activamente allí este año, se pueda conseguir ese acuerdo, ojalá que sí, ¿no?, para triplicar la potencia de renovables. Renovables, con biodiversidad y más allá de las renovables, ¿qué otros elementos de eficiencia, y sigo contigo, Alfonso, de eficiencia energética o de ahorro energético estáis impulsando desde ENGIE? Bueno, desde ENGIE tocamos todos los palillos, si me permites la expresión, porque vamos desde nuestros empleados a las autoridades, con actividades de concienciación incluso a través de formación. Tenemos una plataforma que llamamos YouLearn con formaciones online. Hay una que hemos lanzado hace poco que es Green IT, para generar conciencia de que bueno, la nube consume electricidad, necesita hormigón, cobre, y esto de ser unos diógenes digitales pues no está muy bien. Concienciamos a nuestros desarrolladores de energías renovables para que sean conscientes del impacto que genera, cómo se puede evitar. También, de hecho, tenemos una etiqueta SET, Sustainable Energy Transition, que hemos creado junto con Bureau Veritas para auditar una serie de objetivos que van desde la concienciación a cómo implementamos nuestros proyectos renovables. Con nuestros proveedores. Nosotros tenemos también como empresa nuestros objetivos basados en la ciencia para disminuir nuestro impacto en los 3 alcances. Nosotros no solamente nos quedamos ahí, queremos que también nuestros proveedores, de hecho tenemos el objetivo de que para 2030 los 250 proveedores más importantes que tiene el grupo estén con ese tipo de objetivos también, de descarbonización. A día de hoy, en el final de 2022, teníamos unos 25 proveedores, con lo cual también, insisto, esto va de acelerar. No tenemos que mantener solamente cómo lo vamos haciendo, sino tenemos que pisar el acelerador. Y luego a nuestros clientes les ofrecemos soluciones muy diversas para descarbonizarse. Somos una empresa que hace autoconsumo para las industrias, ponemos sistemas de redes de frío y calor en las ciudades. De hecho, ahora estamos con la tercera central de frío y calor en Barcelona. Somos, diría, el socio energético de la ciudad de Barcelona. Es la red de frío y calor más grande que hay en España. Tenemos otra con biomasa en Pamplona, en el barrio de Chantrea. A Heineken, una empresa de bebidas, hemos diseñado, construido y ahora estamos ya en la fase de operación una central termosolar para disminuir sus emisiones de carbono en un 60%, incluso con Alier, que es una papelera, también a través de una central de biomasa, el objetivo es disminuir un 97% sus emisiones de CO2, con lo cual ENGIE puede presumir de estar en toda la cadena, desde sus empleados, que se les crea una conciencia de evitar todo tipo de emisiones y cómo se puede reducir esas emisiones, hasta nuestros clientes, pasando por los proveedores. Muy interesante, Alfonso, y desde luego fundamental la concienciación y formación que ha salido también varias veces hoy en la jornada, porque si no somos todos parte de esto, tampoco luego se nos van a ocurrir, ¿no?, las ideas para poder llevarlo a los productos, a los servicios.
Bueno, pues por alusiones, Ana, como ha salido varias veces, ¿no?, la palabra tecnología, que desde luego es un facilitador de poder llegar lejos y poder llegar rápido, ¿no?, o lo más rápido posible, por lo menos. Entonces, desde Accenture, como empresa líder en temas de tecnología, ¿cómo veis que la tecnología puede efectivamente contribuir a la descarbonización y qué le sugerís a las empresas, ¿no?, para que vayan poniéndose con esto? Con esto. Sí, efectivamente, la tecnología es un acelerador y da una capacidad de escala de cualquier transformación, ¿vale? Y también de la transformación sostenible, ¿no? Pero pensemos toda la cantidad de nuevos temas tecnológicos que se están utilizando para un montón de distintas transformaciones en las empresas, ¿no? En la tecnología sí que puede ser un acelerador, pero también, y como ha comentado muy bien Alfonso, cuidado, porque esa tecnología ha de ser sostenible, ¿no? Carmen la utilizaba, esa tecnología tiene que ser sostenible. Bueno, para aclarar un poco todo esto, también hago un spot publicitario al Grupo de Acción Social que desde Forética se ha lanzado en tecnología y sostenibilidad, que estamos nosotros detrás, está abierto a todo el mundo que quiera apuntarse. Son 25 empresas y aquí explicamos con más detalle cómo la tecnología puede acelerar la sostenibilidad y cómo también hay que aplicar la sostenibilidad en la tecnología, ¿vale? Pero bueno, por daros algunos y por centrarme en estos minutitos para que nos llevemos algo de aquí, ¿no? O sea, haceros una idea de que la tecnología digital pues puede estar representando ahora el 5% de las emisiones globales, ¿no? Y si esto sigue así, pues en 15 años nos vamos a ir al 15% de las emisiones globales de la responsabilidad de la tecnología. Entonces queda clarísimo que tenemos que también meter en cintura la tecnología y la tecnología tiene que ser respetuosa con las personas y respetuosa con el planeta, ¿no? Como estamos en la mesa de personas de medio ambiente, me voy a centrar en la parte más medioambiental. ¿Y qué significa de esto que la tecnología tiene que ser responsable con el medio ambiente? A ver, sin entrar en mucho detalle, reducir su consumo energético, que utilice menos software y que la energía que consuma pues sea lo más renovable posible, ¿vale? Y aquí en esto de la tecnología hay un hardware, hay un software, hay datos, ¿no? Hay conexiones también entre todos. El software en sí no es que te consuma, ¿no? Dices, ¿cómo consume? O sea, pero ¿cómo se emite, ¿no?, aquí con la tecnología y cómo esa tecnología puede ser verde, ¿no? Pues ya os digo, hardware, software, datos. Yo os quiero dar 5 o 6 pistas para que podáis entender mejor qué es esto del Green IT, ¿no? Y antes mencionaba a Alfonso, ¿no?, y que como todo hay que saber hacerlo, hay que tener su plan de descarbonización del IT, con su mismo roadmap, con sus mismas prioridades que los que ya se vienen trabajando más a descarbonización de la empresa. 6 cositas rápidamente. Una, cuando se desarrolla software, en todo el ciclo de vida, pues hay que tener en cuenta los lenguajes que se utilizan, los frameworks que se utilizan, la arquitectura y el diseño que se utiliza para hacer ese software. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, la nube, la inteligencia artificial, es muy importante que lo pensemos con mentalidad verde, porque si nos empeñamos, por ejemplo, en una inteligencia artificial a que tenga un nivel de precisión altísimo, eso puede estar significando que se multiplica por 10 el consumo energético. Entonces hay que equilibrar lo que hace sentido, ¿no?, en cuanto a precisión de una inteligencia artificial y consumo energético que esa inteligencia artificial está haciendo. O, por ejemplo, el cloud. Hay muchas formas de utilizar el cloud. Si somos capaces de utilizar la forma en la que es más eficiente desde el punto de vista de consumo energético, pues ahí estaríamos ahorrando muchísima energía. Y eso siempre lo ves con mentalidad, si lo piensas, con mentalidad verde. El tercer tip es toda la gestión de datos. Gestión de datos, hay muchísimos datos que recogemos, vamos, que dicen ahí que más del 60% son datos que no valen para nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todos los datos que se recogen. Todo esto son tips para las personas técnicas, ¿vale? Pero que vosotros vais a ir a vuestro director de sistemas de información y le vais a decir, hoy me han contado estas cosas, quiero profundizar en ello contigo, ¿vale? Son para personas técnicas, ¿vale? Pero bueno, pues esos datos
datos hay que reducirlos, cuidado con los tráficos de datos, porque todo eso está consumiendo energía, cuidado con hacer un workload muy pesado que tarda ahí un montón de temas para poder, eso está consumiendo energía, ¿vale? Datos. Cuarto punto, muy importante, infraestructura. Infraestructura, pero entendiendo desde principio a fin de lo que son data centers a servidores, a redes de telecomunicación, a lo que son nuestros dispositivos en el workplace, ¿no? Que es pues, las tablets, los PCs, todo esto, ¿no? Aquí también es muy importante el consumo de energía de todos estos dispositivos, pues hay que tenerlo, hay que planificarlo y hay que tener en cuenta que cuanto menos menos hardware haya, mucho mejor desde un punto de vista medioambiental, ¿vale? Hay múltiples técnicas para hacerlo. Penúltimo punto, las experiencias digitales que nos diseñan estos creadores de tecnología, ¿no? Mi empresa incluida, ¿no? Tendríamos que hacerlas con un mindset medioambiental, o sea, que sean experiencias que no requieran un montón de datos, que no sean unos colores y fuegos artificiales, que nos requieran un montón de navegaciones, que utilicen unos vídeos que son en súper definición, súper imágenes. Bueno, a ver, todo en su justa medida porque detrás hay un consumo energético, ¿vale? Y un último tip, y este ya sí que es para todos nosotros, y es que hay muchísimos datos que nosotros tenemos en nuestros dispositivos personales, que estos los tenemos que borrar si no los necesitamos, ¿vale? No tenemos por qué almacenar millones y millones de fotos, emails que es que no leemos desde el año 1960, entonces todos estos mensajes que no, entonces hay que borrar y hay que aligerar toda esa carga, todo eso es consumo energético. Bueno, pues yo creo que con todos estos tips ya podéis ir a hablar con vuestro CIO y al Green IT. Desde luego muy interesante, tips muy concretitos que nos llevamos todos para aplicar incluso empezando por nosotros mismos, ¿no? Y bueno, y si algo tiene Amazon también, ¿no? Es que aunque sea una empresa muy implantada en territorio, ¿no? Por aquella distribución, ¿no? Que tenéis en todas las esquinas de todo el mundo, también es una empresa para la que la tecnología es fundamental, ¿no? Sois cofundadores de The Climate Pledge, habéis firmado obviamente y tenéis el compromiso con The Climate Pledge. ¿Y cómo aterrizáis esos compromisos a las operaciones y cómo priorizáis, ¿no? Por dónde ir? Porque es un maravilloso, enorme mundo, ¿no? De posibilidades. Sí, como bien dices, lo cofundamos y eso conlleva el compromiso de la eliminación de emisiones netas de carbono 10 años antes que el Acuerdo de París. Y eso hace que la sostenibilidad la lleves al centro de todo, de todas las operaciones y a todos los niveles, de una forma tridimensional, ¿vale? Porque si no es imposible llegar a ese reto de los 10 años antes. Nosotros, como decía antes, es una empresa compleja y lo que hacemos, dividimos todo el tema de la sostenibilidad como en 5 bloques, ¿no? Está economía circular y embalaje, que lo hemos comentado antes, pero está también transporte, energía renovable, la experiencia del consumidor, de lo que hablabas antes, de la compra sostenible y temas de inversión, ¿vale? Para regeneración de la naturaleza. Entonces, déjame que te diga 3 puntitos. Esos mismos 5 criterios que se aplican a nivel global, obviamente lo aplicamos aquí en España, una empresa que llevamos invertido desde el 2011 más de 13.000 millones de euros y con 22.000 empleados. Y voy a utilizar 3 ejemplos para decir un poco la concretización, ¿no? Uno de ellos en el tema de la energía renovable. Evidentemente necesitamos descarbonizar la energía para llegar al tema del objetivo climático y bueno, podemos decir que seguimos siendo el mayor agente de contratación privada de energía renovable a nivel de España, europeo y global. Tenemos 18 proyectos de energía renovable off-site en España y 27 techos solares que estamos utilizando en nuestros distintas oficinas y edificios, ¿no? Con el techo solar mayor de Europa en mi tierra, en Sevilla. Entonces, bueno, un punto ahí por Sevilla. Después hay otro aspecto importante que es el tema de la experiencia del consumidor, de la compra responsable. Nosotros diseñamos un programa también que se llama Climate Pledge Friendly, que lo que hace es identificar todos aquellos productos que tienen una certificación sostenible
Hay bastantes certificaciones hoy en día dentro del Climate Pledge Friendly, pero ayuda visualmente para que el consumidor pueda seleccionar cuáles son los productos que actualmente tienen una o varias certificaciones sostenibles, ¿no? Para ayudar un poco a delimitar dentro de mismas categorías de productos donde se puede hacer una compra de una forma más responsable, digamos. Y tenemos un tercer ejemplo que en el ámbito de la inversión, con dos subtipos, ¿no? Uno, ayudamos a nivel económico con empresas que ayudan a descarbonizar otras empresas, con ideas nuevas, con startups. Nosotros nacimos también como startup, entonces está esa mentalidad de ayudar y de escala. Y también hay otros proyectos de educación. Un proyecto bastante bonito que nuestras compañeras de España han conseguido aquí, que es Cascos Verdes, con la Oficina de Naciones Unidas, UNITAR y CIFAL de Málaga, donde se intenta educar en valores medioambientales dentro del ámbito de educación de colegios y de institutos en Málaga y en España, y donde yo creo que es un ejemplo más de la concienciación que se hablaba antes, que tiene que ser una concienciación holística, no solamente a nivel operacional o a nivel de CEO, pero también a nivel de consumidor. ¿Cómo podemos hacer para que los consumidores, o ayudarles, para que ellos también tengan esa facilidad a la hora de tener una compra más responsable a nivel medioambiental? Total, y seguro que genera un impacto, ¿no? Porque lo vemos ahí, cuando Exacto. interactúas, lo ves y dices, bueno, pues ya que estamos hay más de ¿no? 550.000 productos hoy en día a nivel global con el distintivo. Genial. Y creciendo. Claro. Pues esa clave, ¿no?, de bajarlo a las operaciones y hacerlo algo transversal a todo y que no quede únicamente en compromisos, es fundamental. Trasladarlo a la cadena de valor, fundamental, ¿no?, en esa colaboración con proveedores, como comentábamos antes, y de cadena de valor no podíamos dejar de hablar si tenemos una mesa en la que estamos hablando de cambio climático, de naturaleza, porque precisamente, y también se ha mencionado antes, ese maravilloso Scope 3, ¿no?, que es fundamental para poder conseguir los objetivos, pero que seguro que, me atrevo a decir que a más de uno en la sala le ha generado alguna noche sin dormir, algún quebradero de cabeza para ver cómo realmente se puede llegar, ¿no?, a integrar de una manera completa, por la complejidad que tiene, por la necesidad de trazabilidad de datos, de información clara y veraz, de colaboración entre las partes. Y para hablar de cadena de valor, pues lanzo a Carmen la última pregunta de la mesa, porque precisamente Coca-Cola lo que tiene es que su negocio, su actividad impacta en distintos eslabones, ¿no?, de la cadena de valor, y por tanto tiene mucha capacidad también de influenciar, ¿no?, y de mejorar, ¿no?, el resultado al final. ¿Cómo estáis haciendo en Coca-Cola precisamente para alinearos con estos objetivos a nivel europeo? Bueno, pues la verdad es que los compromisos en cambio climático son probablemente los más difíciles de cumplir a nivel empresa, porque en nuestro caso tenemos un compromiso de ser neutros en carbono en el 2040 en Europa, bueno, a nivel global, porque no es un compromiso tan solo europeo, pero en Europa nos estamos adelantando 10 años a la legislación, y es un compromiso que efectivamente, Ana, implica toda la cadena de valor, las emisiones alcance 1, 2 y 3, y las 3 para nosotros, como en gran parte de las industrias, son un 93% de nuestras emisiones, de nuestra huella de carbono. Con lo cual, pues es evidente que si no actúas sobre tus proveedores aguas arriba, nunca vamos a llegar a ese objetivo. ¿Y por qué es tan difícil ese objetivo? Porque efectivamente no solamente te tienes que transformar tú internamente, sino que tienes que lograr que industrias paralelas a ti, además de tus proveedores, se desarrollen. Y esto también está tremendamente relacionado con el tema de tecnología y de nueva tecnología y de innovación. Sostenibilidad es innovación. Y para hacer que esas industrias paralelas que tú necesitas que se vayan desarrollando más rápido, como pueden ser en nuestro caso la industria del reciclaje y mucha innovación en torno a nuevas formas de dar las bebidas a tus consumidores, nuevos envases, nuevas formas, nuevos modelos de llegada al consumidor final, necesitas invertir. Y nosotros tenemos un fondo de capital riesgo que es Coca-Cola Euro-Pacific Partners Ventures, que lo que hace es eso, es tratar de detectar qué nuevas tecnologías necesitamos que se desarrollen más rápido e invertir en ellas. Ejemplos pues como industrias del reciclaje químico mejorado, como Cure Technologies, o incluso la última inversión que hemos hecho, que es cómo capturar CO2 de la atmósfera
para convertirlo en ingrediente de tus productos, porque nosotros necesitamos carbonatación para carbonatar nuestros productos, ¿no? Entonces, esa innovación y esa necesidad de que las industrias paralelas a la tuya se desarrollen son imprescindibles para conseguir esos objetivos. Y efectivamente, el 93% son emisiones al alcance de 3. A tus proveedores tienes que ayudarles a que se vayan transformando como tú, dejándoles un tiempo de actuación, pero pidiéndole también unos compromisos serios. Nosotros en el 2020, cuando comunicamos este objetivo de ser neutros en carbono para toda la cadena de valor en el 2040, les pedimos al 100% de nuestros proveedores estratégicos que cumplieran 3 requerimientos a finales de este año, 2023, que es que tuvieran electricidad renovable, que tuvieran un compromiso como nosotros basado en el SBTI, en el Science Based Target Initiative, y que fueran compartiendo con nosotros los resultados de ese plan de descarbonización. Y ahí estamos, monitorizando. La verdad es que no va mal la cosa, pero hay algunos que necesitan ayuda, y necesitan ayuda muchas veces a nivel de inversión. Entonces, tienes que ver cómo ayudarles. Entonces, pues bueno, resultado de que vas detectando en las reuniones que el equipo de procurement va teniendo con ellos cada 2 meses esas necesidades de invertir en nuevas tecnologías, pues llegamos a un acuerdo con Rabobank, que es nuestro banco a nivel internacional, para que les diera condiciones de financiación más ventajosas siempre que se invirtieran en temas relacionados con nuevas tecnologías relacionadas con la sostenibilidad. Con lo cual, bueno, eso es un poco cómo estamos tratando de llevar ese camino, actuando como te decía, en toda la cadena de valor. La cadena de valor para nosotros son desde nuestros ingredientes, es decir, de dónde provienen los cítricos, que son los que hacen el zumo para nuestras fantas de naranja, limón y nuestros zumos. Es decir, esos tienen que provenir de fuente sostenible. Es nuestro azúcar. El azúcar depende de si viene de la remolacha, de si viene de la caña de azúcar, tiene unas emisiones u otras. También tienes que ver el mercado internacional y de dónde te vienen, que sea kilómetro cero lo máximo posible, y los precios, disponibilidad. Pero es ingredientes, es envases, por supuesto. Los envases son para nosotros el 43% de nuestra huella de carbono en España, y a nivel internacional también el porcentaje es similar, con lo cual tenemos que ir disminuyendo el impacto medioambiental de esos envases, aligerándolos, utilizando cada vez menos materia prima para fabricarlos, incrementando el contenido de reciclado que hay en esos envases, asegurando que las tasas de recogida son cada vez mayores, asegurando que impulsamos envases que son circulares, como es el caso de nuestro vidrio rellenable en la hostelería, donde nosotros lo fabricamos, lo llevamos con nuestros camiones, a la vez que recogemos los envases vacíos, que dejamos los envases llenos, nos llevamos los envases vacíos, y esas botellas tienen 25 vidas, es decir, están funcionando una media de 6-7 años en el mercado, con lo cual es un envase totalmente circular. Y, bueno, pues ir viendo nuevos modelos de dispensado, de rellenables en otro tipo de canales. Es decir, hay que trabajar en cuál será tu portfolio de envases del futuro, y el futuro es año 2030, donde tienes un objetivo de descarbonización de ese menos 30% en el año 2030, que tienes que cumplir también con los envases, con ese portfolio en el que estamos trabajando. Es también fábricas, es decir, que cada vez dependamos pues, menos del carbono, descarbonizarlas, bueno, todo lo que es la descarbonización de fábricas. Tenemos un manantial que ya es neutro en carbono desde hace un par de años, que es Vilas del Turbón, y probablemente en breve anunciaremos unas cuantas más fábricas nuestras que son neutras en carbono, que es todo un reto, como os podéis imaginar. Y es también trabajar en transporte, muy importante, donde todos tenemos muchísimas incertidumbres. Tenemos el compromiso de V100, de tener toda nuestra flota híbrida o eléctrica, nuestra flota propia en el año 2030. Ahí hay mucho camino por recorrer. Estamos probando todo lo que hay. Estamos viendo camiones de carga eléctricos que no tienen sus... Estamos probando mucho híbrido. Estamos probando rutas en tren que no te dan la flexibilidad que tú necesitas para llegar a las demandas de darle al cliente el producto de un día para otro, ¿no? Pero también hay que abrir rutas en tren. Estamos probando combustibles renovables, alternativos, como es el HVO y otros. Es decir, hay que probarlo todo, y nuestra visión aquí es que nos quedaremos con una mezcla. Dependiendo del tipo de transporte entre ciudades fuera, es decir, habrá vías de transporte que convivirán. Y también equipos de frío, que computan en nuestra huella de carbono, las neveras, que tenemos que ir haciendo el plan Renove, que llamamos nosotros, ¿no? De la forma más rápida posible, porque son un gran generador de consumo eléctrico. Ya tenemos todas nuestras plantas con electricidad renovable y, bueno, pues lo que comentábamos antes, hay que tener muy claro dónde quieres llegar,
cómo vas evolucionando. En el caso de huella de carbono, con el cierre del 2022, nosotros redujimos nuestra huella de carbono un menos 20,4% en el 2022 versus el 2019, que puede parecer que estamos muy bien encaminados para el menos 30% del 2030 y ser neutros en carbono en el 2040, pero hay muchas incertidumbres, muchas. Hay algunas que manejas mejor porque dependen de ti y las que te generan más incertidumbres son las de industrias paralelas y tecnología que todavía tiene que aparecer y que ninguno de nosotros yo creo que podemos ni imaginar, pero que hay que promoverla, tratando de detectarla, impulsarla y financiarla si es posible. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Carmen. La verdad que un repaso exhaustivo y rápido, ¿no?, de todo lo que estáis haciendo. Veo que las 4 empresas que nos acompañáis hoy aquí, seguro que estáis todos de acuerdo, comparten varios de los tips que yo creo que hacen a las empresas líderes, ¿no? Por supuesto, ese enorme trabajo y esfuerzo de equipos sobresalientes, ¿no?, que hay por detrás, poniendo esa creación. Nos decía Alberto Granados esta mañana que comunicamos más que creamos, ¿no? Pues yo creo que detrás de lo que han compartido los compañeros hoy hay muchas horas también de innovación, de creación, de pensar, de replantear, ¿no?, de ver cómo se pueden hacer las cosas de otra manera. Y me ha gustado especialmente también, que yo creo que ha sido algo común, ¿no?, en los 4 ponentes, ese punto de colaboración. No va de exigir solamente a los proveedores o de querer que tus clientes se comporten de una manera o de otra, sino ser también honestos y humildes y ver que necesitamos colaborar y que hay que dar los tiempos, hay que trabajar para que todos juntos podamos avanzar. Así que muchísimas gracias, Alfonso, Carmen, Juan Manuel y Ana. Yo creo que han sido excelentes intervenciones y espero que todos os llevéis alguna idea, desde luego nos han dado muchas, para poder continuar, ¿no?, esta carrera de fondo que es el poder conseguir estos objetivos climáticos y de naturaleza. Muchísimas gracias. Un aplauso para los ponentes. Gracias.